Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde destapamos todos los secretos, chismes jugosos y romances apasionantes que emanan de la televisión otomana. Si eres de los nuestros, de aquellos que no pueden resistirse a una buena dosis de amor, traiciones que duelen hasta el alma y giros de trama que te hacen cuestionar la realidad, has llegado al lugar perfecto. Hoy nos sumergiremos en un tema que nos enciende el alma y que, a buen seguro, a ti también te dejará sin aliento: los triángulos amorosos más explosivos y candentes que nos ha regalado la televisión turca. Desentrañaremos amores imposibles, rivalidades que quitan el sueño y personajes que nos roban el corazón y nos hacen sufrir en igual medida. Y en particular, hoy vamos a desmenuzar el escándalo que se está cociendo a fuego lento entre Kerem, Hande y una tercera figura en el tablero que promete desatar un vendaval de emociones. Así que prepárense para un viaje trepidante, porque este vídeo viene cargado de drama, pasión desbordante y un jardín entero de flores que intentan apaciguar las aguas revueltas. Y antes de que nos perdamos en este universo turco, les recuerdo que si este contenido te gusta y deseas más dosis de drama otomano, no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita traviesa que te avisará de cada nuevo vídeo. Que comience la función. Hoy vamos a desenmascarar esos romances que nos roban el sueño, esos enredos amorosos que nos hacen gritarle a la pantalla y que transforman nuestras vidas en un auténtico culebrón. Para calentar motores, vamos a hablar de una serie que seguro ya conocen y aman con locura, esa joya de la corona de la televisión turca que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como se le conoció en algunos países de habla hispana. Esta serie, que es una oda a la comedia romántica y que nos ha regalado instantes de puro éxtasis televisivo, también nos brindó un triángulo amoroso que nos hizo suspirar, sufrir en silencio y hasta rabiar de impotencia. Los protagonistas Eda YLDZ, interpretada por la magnética Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado por el talentoso Kerem Bürsin, nos enamoraron con su química que parecía un incendio forestal. Pero en medio de ese amor que parecía escrito por los mismísimos dioses del romance, apareció Selin Atakan, interpretada por la deslumbrante Bige Onal. Selin era la ex prometida de Serkan y un personaje que causó estragos cual plaga bíblica en la relación de Eda y Serkan. El triángulo amoroso entre Eda, Serkan y Selin fue una montaña rusa de emociones, con idas y venidas que nos dejaban con el alma en vilo y el corazón a punto de estallar. Selin representaba el pasado de Serkan, un pasado lleno de comodidades, reglas establecidas y convencionalismos, mientras que Eda era su presente, una mujer de armas tomar, independiente y apasionada que lo hacía sentirse vivo, libre y capaz de cualquier cosa. Este triángulo no solo puso a prueba el amor entre Eda y Serkan, sino que también exploró la idea de elegir entre la estabilidad y la pasión desenfrenada, entre un pasado conocido y un presente lleno de incógnitas. ¿Y cómo olvidar esos momentos en que Selin, cual fénix renacida de sus cenizas, parecía que iba a reconquistar a Serkan? Eran escenas que nos hacían mordernos las uñas hasta el hueso. Lo que hizo tan especial este triángulo es que no solo se trató de una batalla campal entre dos mujeres por el amor de un hombre. También nos mostró la evolución personal de Eda y Serkan como individuos, cómo aprendieron a comunicarse sin gritarse, a confiar sin miedo a ser heridos y a luchar por su amor contra viento y marea, a pesar de todos los obstáculos que les ponía el destino. Y claro, la innegable química entre Hande y Kerem hizo que cada escena, tanto de amor como de conflicto, fuera aún más intensa, emocionante y palpable. Además, Sen Kalkam no solo nos regaló este triángulo amoroso que nos hizo vivir un torbellino de emociones, sino que nos mostró la belleza de la cosmopolita Estambul, nos deleitó con una banda sonora que se nos pegaba a la piel y nos presentó personajes secundarios que con su carisma, se robaron un pedacito de nuestro corazón. Una serie que lo tenía todo para convertirse en un clásico instantáneo. Siguiendo con la senda de los triángulos amorosos que nos dejan sin aliento, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida como Sen Kalkam, pero que también nos ofrece un drama de primera categoría, capaz de sacudirnos hasta la médula, Zalim Istambul, o Ciudad Cruel en español. Esta serie, de género dramático y con pinceladas de intriga que nos mantienen en vilo, nos transporta a la vida de dos familias con raíces muy diferentes, los Yılmaz y los Karakay, cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas, provocando un huracán de conflictos. En el centro de este torbellino se encuentra el triángulo amoroso entre Cemre Yılmaz, interpretada por la talentosa Sera Kutlubey, Nedim Karakay, encarnado por Berker Guben, y Cenk Karakay, interpretado por Ozan Dolunay. Cemre es una joven de corazón puro, honesta y trabajadora que se ve envuelta en un matrimonio forzado con Nedim, un hombre que ha quedado paralítico tras un trágico accidente.
Por su parte, Cenk es el primo de Nedim, un hombre ambicioso, irresponsable y un tanto cínico que siempre ha estado secretamente enamorado de Cemre. Un verdadero laberinto de emociones, ¿verdad? Lo que hace realmente interesante este triángulo es que no se trata del típico amor a primera vista que solemos ver en las telenovelas. Cemre se casa con Nedim por imposición de las circunstancias, pero poco a poco empieza a sentir una mezcla de compasión, cariño y ternura hacia él, mientras descubre su vulnerabilidad y su alma sensible. Por otro lado, Cenk siempre ha sido un obstáculo para Cemre, un dolor de cabeza constante, pero con el paso del tiempo su relación se vuelve más compleja, más ambigua y cargada de una tensión sexual que corta el aire. La dinámica entre estos tres personajes es explosiva, una combinación de secretos inconfesables, mentiras que se enredan como una madeja y traiciones que nos dejan con la boca abierta y el alma encogida. Zalim Istanbul no solo nos presenta un triángulo amoroso que nos pone los nervios de punta, sino que también aborda temas tan relevantes como la desigualdad social, la lucha por el poder, la ambición desmedida y la búsqueda incesante de la felicidad, aunque ésta se esconda detrás de la esquina. La serie también se destaca por sus giros inesperados que desafían nuestra lógica y por personajes secundarios que enriquecen la trama, aportando sus propias historias y haciéndola aún más emocionante y absorbente. Y claro, las actuaciones de Sera Kutlubey, Berker Guben y Ozan Dolunay son simplemente excepcionales, logrando transmitir con una maestría asombrosa toda la carga emocional de sus personajes, haciendo que empaticemos con sus dilemas y suframos con sus desdichas. Si te gustan las historias que te hacen cuestionar los límites del amor y la lealtad, que te llevan al borde del precipicio emocional y que te hacen reflexionar sobre la condición humana, Zalim Istanbul es una serie que no puedes dejar pasar por alto. Y ahora vamos a adentrarnos en un triángulo amoroso que, si bien no es el principal de la serie, sí que genera una cantidad ingente de drama, conflictos y escenas para el recuerdo, y que es muy relevante para nuestro tema de hoy. Me refiero a la serie Erkay, o Orgullo en español. Esta serie, que es una exquisita mezcla de romance, drama familiar y sed de venganza, nos presenta la historia de Reyyan Anadolu, interpretada por la bellísima Ebru Şahin, y Miran Aslan Bey, encarnado por el talentoso Aknaknzu. La historia de amor entre Reyyan y Miran es una de esas que te hacen creer en el destino, en el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias adversas, pero en el camino hacia la felicidad plena también se interpone una tercera persona, la misteriosa, manipuladora y sedienta de venganza Yaren Anadolu, interpretada por la talentosa Ilayar Koç. Yaren es la prima de Reyyan y desde siempre ha sentido celos, envidia y un odio visceral hacia ella, llegando a maquinar las más retorcidas intrigas para arruinarle la vida. Y por si fuera poco, Yaren también está obsesivamente enamorada de Miran, y no se detendrá ante nada, ni siquiera ante las más crueles traiciones, para separarlos y quedarse con él a como de lugar. Vaya lío en el que nos hemos metido. Lo que hace este triángulo amoroso tan interesante y adictivo es la dinámica enfermiza entre las primas, que en lugar de apoyarse, protegerse y crecer juntas, se convierten en rivales a muerte, dispuestas a todo con tal de conseguir sus propios objetivos. Yaren es el personaje que representa la maldad en estado puro, la manipulación fría y calculada y la envidia que corroe el alma, mientras que Reyyan representa la inocencia, la bondad innata y la capacidad de perdonar, aunque la hayan dañado hasta lo más profundo. Miran se encuentra atrapado en medio de esta guerra a muerte, luchando por su amor hacia Reyyan y tratando de mantenerse fiel a sus principios, a pesar de las mentiras que le han contado y de las verdades que ha descubierto. Erkay nos muestra sin tapujos cómo los celos enfermizos, la envidia que ciega y el rencor que envenena pueden destruir vidas y relaciones, y cómo el amor verdadero, ese que nace del corazón y que se alimenta de la comprensión, puede superar cualquier obstáculo por muy grande que sea. La serie también destaca por sus increíbles paisajes de la región de Mardin, en el sureste de Turquía, que nos transportan a un mundo mágico, y por su banda sonora emotiva que nos hace sentir cada lágrima y cada sonrisa de los personajes. Y claro, la química entre Ebru Şahin y Aknaknzu es simplemente innegable, palpable y electrizante, lo que hace que cada escena entre Reyyan y Miran sea mágica, llena de sentimientos a flor de piel y digna de guardar en nuestra memoria. Además, el personaje de Yaren es un ejemplo perfecto de antagonista, un personaje que amamos odiar, que nos exaspera hasta el límite de la paciencia, pero que al mismo tiempo no podemos dejar de ver, porque sabemos que su maldad es parte del atractivo de la serie. Si te gustan las historias de amor que te hacen vibrar desde la cabeza hasta los pies, que te muestran la eterna lucha entre el bien y el mal y que te dejan sin aliento con cada nuevo giro de la trama, Erkay es una serie que tienes que ver sí o sí, sin excusas. Y ahora llegamos al plato fuerte de nuestro vídeo de hoy,
el escándalo que se está cocinando a fuego lento en el mundo del corazón y que tiene como protagonistas a Kerem, Hande y una tercera persona que ha entrado en escena como un huracán. Como ya todos ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron en la vida real mientras grababan Senkalkam, y su relación fue un verdadero cuento de hadas para todos sus fans, una demostración de que el amor de las telenovelas puede saltar de la pantalla a la vida real. Pero como en toda buena telenovela, la vida real también tiene sus giros inesperados y sus dramas que nos dejan con el corazón en un puño. Rumores sobre una posible ruptura que nos rompieron el corazón, otros sobre una reconciliación que nos devolvió la ilusión, y ahora, la aparición de una tercera persona que ha puesto patas arriba el corazón de Kerem y que ha sacudido los cimientos de la relación con Hande. Aunque hasta ahora todo esto son meras especulaciones y rumores que circulan por las redes sociales y los medios del corazón, los fans están muy atentos a cada movimiento de los actores, analizando al milímetro cada publicación en redes sociales y buscando cualquier pista que confirme o desmienta los rumores como si fueran detectives privados. La supuesta tercera en discordia ha sido identificada por los medios de comunicación como una reconocida actriz turca, cuyo nombre no mencionaremos por respeto a su privacidad, pero que ha desatado una verdadera tormenta mediática, una ola de comentarios y especulaciones que se han convertido en el tema de conversación favorito de los fans y los medios de comunicación. Y como cereza del pastel, algunos paparazzi lograron capturar fotos de Kerem enviando un enorme ramo de flores a esta misteriosa persona, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre un nuevo romance, como si se tratase de una escena extraída de una telenovela turca. La situación es tan tensa y delicada que los fans han dividido sus opiniones, como si se tratase de dos bandos opuestos. Algunos defienden a Hande a capa y espada, como si se tratase de una heroína de guerra, mientras que otros apoyan a Kerem en su supuesta nueva relación, argumentando que el amor es libre y que todos merecemos una segunda oportunidad. Un verdadero escándalo en la vida real que parece sacado de una telenovela turca y que nos tiene enganchados como si fuese el último capítulo de nuestra serie favorita. Todo esto nos recuerda que aunque los actores interpreten papeles en la ficción, también son personas con sentimientos, emociones y vidas propias, y que sus vidas personales también son susceptibles de dramas, romances, decepciones y segundas oportunidades. La atención mediática sobre sus vidas en algunos casos puede ser abrumadora, agobiante y poner en peligro su privacidad, por eso es importante que seamos respetuosos con sus decisiones y que no caigamos en juicios apresurados ni en comentarios que puedan dañarles. La vida real es complicada, impredecible y llena de altibajos, y todos tenemos derecho a equivocarnos, a enamorarnos, a desenamorarnos y a volver a empezar sin ser juzgados por ello. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de intrigas, romances apasionantes y escándalos que nos han dejado sin aliento. Hoy hemos explorado algunos de los triángulos amorosos más explosivos, candentes y memorables de las series turcas, incluyendo Senkalkam, Zalim Istanbul y Erkay, y hemos analizado el escándalo que se está cocinando a fuego lento entre Kerem, Hande y una tercera persona que ha revolucionado el mundo del corazón y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, esperando nuevas noticias. Hemos visto cómo el amor, los celos, la venganza y la envidia pueden complicar nuestras vidas hasta niveles insospechados, y cómo los giros inesperados son parte de la fórmula mágica de las telenovelas turcas que tanto nos encantan y que nos tienen enganchados hasta la madrugada. Hemos comprobado una vez más que la realidad puede superar a la ficción y que la vida de los actores es tan apasionante, llena de drama, intrigas y giros inesperados como los personajes que interpretan en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el apasionante mundo de las telenovelas turcas y que se hayan entretenido con los dramas y escándalos que les hemos contado. Y sobre todo espero que este vídeo los haya animado a seguir explorando las maravillas de la televisión otomana, a descubrir nuevas series y a seguir soñando con amores de película. Y como siempre les agradezco de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo es muy importante para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para todos ustedes, con el máximo cariño y dedicación. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus triángulos amorosos favoritos, qué opinan del escándalo entre Kerem y Hande, si creen que se reconciliarán o si Kerem ha encontrado un nuevo amor, y qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en nuestros próximos vídeos. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que no duden en compartirla con nosotros, porque nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor regálenos un like, compartan el vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance e intriga, giros inesperados y mucha emoción turca.
Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día maravilloso y que el drama solo se quede en la pantalla y no se apodere de sus vidas.